estar por allá lejos. Sí, no, él está acá. Para el saludo que tenía para esta noche, que tiene para esta noche. Bueno, buenas noches, hermano Juan Pablo y hermano Alex. Pues, si tenemos la Biblia ahí en la mano, tengo un versículo de la Biblia en Mateo, capítulo 13, versículo 34, donde nos hablan sobre el tesoro escondido. Nos dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual qué pena, qué pena. Aguayén. Ya me la necesitan allá afuera. Qué pena, hermanito. Vuelvo y le leo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, esa es la palabra que pues la escogí y que pues, Dios nos habla a través de esta palabra. Es una parábola que nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos. Es una enseñanza que nos da a todos, donde Él nos invita a que busquemos ese tesoro que está escondido, ¿sí? Así como esta persona lo buscó en el campo y lo halló y lo cuidó, lo ocultó y lo cuidó, y fue y dejó todo lo que tenía, sus propiedades, sus tierras y todo, para poder comprar este campo y tenerlo para él, este tesoro escondido. Entonces, nuestro tesoro escondido en este tiempo es el Espíritu Santo, es nuestro evangelio, la palabra que tenemos, y sobre todo reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Llegar a conocerlo, porque Él es la luz en nuestras vidas. Tener un encuentro personal con Él y obedecerle todos sus mandatos, todos sus mandamientos, obedecerlos. Dejar todo lo terrenal, todo lo del mundo, ¿sí? Apartarnos del pecado y apartarnos de lo material y servirle a nuestro Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues compartiendo su palabra, leyendo la Biblia y ir a estos campos a dar la palabra para ganar almas para Él, que la recompensa está en el cielo. Y ese tesoro es allá, estar frente a Él cara a cara, en el cielo. Entonces, los invito para que oremos en nuestras vidas. Entonces, hermanos, oramos por esta palabra que nos puso hoy nuestro Dios, ¿sí? Padre amado y maravilloso, te damos gracias por esta palabra que nos llegue a nosotros, que nos llegue a nuestros corazones, que esta palabra nos invita a que busquemos ese tesoro escondido y lo cuidemos, lo guardemos, ese tesoro que es la palabra tuya, Señor, reconocerte a ti
Padre amado, Señor Jesucristo, que tú eres el camino hacia ti, Señor. Debemos obedecer tus mandatos y servirte a ti, Padre. Dejar todo de un lado, dejar nuestras propiedades, dejar lo terrenal, Señor, dejar nuestras las malas amistades, esas malas amistades que no nos llevan a ningún lado, dejarlas y seguir tu palabra, Señor. Ir a las naciones, traer palabra, Señor. Ese es el tesoro que debemos cuidar y repartirlo a todas las naciones, Dios Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que están conectados, por el hermanito Alex, por nuestro hermano Juan Pablo, Señor. Te damos gracias por él, que tú lo has guiado, Señor, siempre en nuestro camino. Tú siempre le has dado ese don de enseñanza, ese don de la palabra, Señor. Tú siempre lo has guiado, Señor, para que Él nos enseñe a ser buenos discípulos, para que nos enseñe a ser buenos discípulos y sobre todo ir y multiplicar nosotros también la palabra, Señor. Cuídalo y protege a sus familias, a las familias de cada uno de ellos. Cuídalas, guárdalas y en este momento nos disponemos a recibir tu palabra y tu enseñanza. Gracias, Padre amado y maravilloso. Amén, hermano Nelson. Así es, sí, ese tesoro que está escondido y está ahí para que nosotros lo descubramos a través de la palabra del Señor, del buscar de su presencia. Muchas bendiciones de nuevo, hermano Nelson, hermano Alex. De pronto Alex sé que no tiene la posibilidad de tener la palabra de Dios en las manos en este momento, pero vamos a estarla compartiendo. Ahí, hermano Nelson, vamos a estar en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, Padre. Te doy gracias, Señor, una vez más, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas, Señor, a través de ella, nos guías, nos instruyes y corriges nuestro camino, Padre Celestial. Y nos hablas, Señor, que a pesar de nuestra condición pecadora, a pesar de que hubiéramos sido en nuestro pasado, como lo muestras en ella, personas viles y menospreciadas, Señor, tú nos has escogido, Padre Celestial. Tú has escogido de lo necio, Señor, para avergonzar tal vez los sabios, Señor, para que nadie se jacte de su propia sabiduría, Señor. Y te doy gracias, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por habernos escogido, Padre amado, por habernos dado, Señor, y revelado tu palabra, Señor, por habernos revelado tu amor y sobre todo tu salvación, tu paz y tu gozo, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, en tu poderoso nombre, Señor. Amén y amén. Hermano Nelson y pues demás hermanos que puedan llegar a ver la grabación, es un gusto poderlos saludar esta noche. El mensaje para esta noche tiene como título Un llamado de Dios. Un llamado de Dios. El Señor ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros, sin importarle quiénes somos o quiénes éramos.
sin importarle nuestra raza, nuestra estrato social, nuestra condición física, si somos altos, bajitos, negros, blancos, chiquitos, feos. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no se fija en la carne. El Señor quiere que toda la humanidad lo conozca. Todos tenemos un llamado de Dios y ese llamado es incondicional, como lo acabamos de expresar. El Señor no se fija en qué condiciones estamos nosotros, si estamos en pecado, si estamos cometiendo, estamos en unión libre o si estamos en diferentes etapas de la vida. El Señor hace ese llamado y hace que a través de ese llamado nos apartemos de esa manera de vivir, de esa vana manera de vivir, le busquemos a Él y glorifiquemos su nombre. Pero más sin embargo, ese llamado de parte de Dios es incondicional. Puesto que en nuestras vidas y está sobre toda sordera que ha puesto el pecado, para que no escuchemos el llamado de Dios. El Señor derriba todas esas barreras, el Señor derriba todos esos paradigmas, todos esos preceptos que nosotros mismos ponemos en nuestro camino, todas esas cosas que hacen que nos apartemos de Dios. El Señor derriba todo eso para que nosotros podamos escuchar su llamado. Y damos testimonio y doy testimonio que en mi vida pasó algo así, porque yo vivía completamente apartado de Dios, vivía satisfaciendo los deseos de la carne y lo contrario, muchas veces renegando del nombre del Señor y de su bendita palabra. Pero el Señor ha tenido misericordia conmigo y yo sé que con usted, hermano Nelson, y con los demás hermanos que puedan llegar a escuchar este mensaje. Esta noche vamos a estar mirando a través de la palabra el comportamiento de un varón que para el Señor fue valiente y esforzado, pero para el propio pensamiento de ese varón, el concepto que tenía de sí mismo era que era un fracasado, que era un débil y que en él no había ya cómo levantarse, estaba completamente decaído. Y vamos a estar hablando, este varón tiene por nombre Gedeón. Y vamos a encontrar esta parte, esta historia en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12. Jueces 6, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos cómo estaba la situación de Gedeón. Gedeón estaba atemorizado, estaba viviendo la persecución del pueblo de Madianita, de los madianitas, pueblo por el cual estaba siendo oprimido el pueblo de Israel, y en este caso la tribu de Manasés, a la que pertenecía Gedeón y su familia. Estaba juntando el trigo, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Estaba atemorizado Gedeón. Vemos el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Para Dios, Gedeón era un varón valiente y esforzado, a pesar de que este varón no lo creyera así, pero el Señor miró en este hombre y puso su gracia sobre él. Vamos a mirar un aspecto importante, un llamado de Dios a pesar de estar apartados de él. Y vamos al versículo 13 del capítulo 6 de Jueces. La respuesta de Gedeón. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de los madianitas. Una actitud de Gedeón que ya no tenía comunión con Dios, ya estaba decepcionado de Dios, como tal vez nos pasó a muchos o le esté pasando a muchos varones en estos momentos, no solo en este país, sino a nivel mundial. Ya todo el mundo tiene las obras de Dios como por historia. Una vez mi esposa le compartía a un joven y acerca de Jesucristo, de la salvación, enseñándole a este varón, y el varón Hermanito, se le pausó. Hermano Juan. ¿Me escucha, hermano Nelson? Ay, me gusta hacer internet. No, no le escucho, hermano. Ahí ponle sonido. Tú eres el anfitrión. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bien. Se había pausado. También se le fue el internet, hermano, solo me pasó a mí. No, solo usted. Se cayó el internet aquí, no supimos. Y como están cayendo relámpagos, pensamos que había sido ese tema. Bueno, hermano, eh, estábamos en el llamado de Dios a pesar de estar apartados de Él. Y miramos cómo cuestionó Jehová a Dios, y miramos que también pasa en la actualidad y es lo que se vive a diario ahora. La mayoría de personas cuestionan y se apartan de Dios. Ya dicen que eso fue del pasado, que eso ya es otro tiempo, que ya no sé qué esperan en realidad, pero pues se apartan cada día más de Dios. Vemos tiempos difíciles, como lo compartíamos, tiempos en los que está esta pandemia y muchos de pronto
se apartan del Señor completamente y manifiestan, y en sus corazones el demonio es el que siembra enojo contra Dios y diferentes causas que hacen que el hombre se aparte del Señor. Pero el Señor, más sin embargo, y que nosotros en algún momento, y muchos varones están teniendo esa actitud, pero el Señor tiene ese llamado a pesar de que la gente se aparte de Él. El Señor tiene ese llamado irrevocable. Otro aspecto importante, que tenemos un llamado de Dios a pesar de nuestra debilidad. Y miramos en el verso 14 y 15. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Vemos esta actitud de debilidad, esta actitud que premia o le da primicia a la debilidad, le da primicia a lo que aparta, a lo que lo hace débil. Entonces, a pesar de esto, el Señor hace el llamado y le dice el Señor en el versículo 14, ve con esta tu fuerza. Si él fuera un débil, la fuerza no está en el hombre, la fuerza viene de parte de Dios. No importa qué tan débiles seamos, qué tan fuertes seamos, el Señor es el que da, el Señor es el que reparte dones a través de su Espíritu Santo. No es en la carne, no es en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos. Dios ve en cada uno de nosotros a alguien de mucho valor. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 5, verso 32. Lucas 5, 32. Lucas 5, 32. Amén. El Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, bajo esta primicia, bajo estas condiciones, es que el Señor hace el llamado, es que tenemos ese llamado de Dios. El Señor dice en su palabra que todos hemos pecado y que todos no teníamos cabida en el reino de los cielos, que solo es a través del Señor Jesucristo que tenemos lugar en el reino celestial. Solo es a través de su sacrificio, a través de abrirle las puertas de nuestro corazón, y es cosa que no hacemos en nuestras fuerzas, sino que es cosa que hace Dios en nuestras vidas, porque nosotros en nuestra carnalidad cada día nos enceguecemos más, nos volvemos cada día más sordos e insensibles a la palabra de Dios, pero es el Señor Jesucristo con su amor y su misericordia la que nos permite que le conozcamos. El pecado ha apartado del gozo del Señor. El pecado nos ha apartado del gozo del Señor. Y nos hace sentir débiles y a no poner nuestra fe en Dios. Todo lo contrario, a no creer en Él, creer que es solo en lo que vemos. Ruina, hambre, muerte, desesperación, desolación, no sé qué ven los ojos de mis hermanos, qué ven los ojos de nuestros amigos que nos puedan acompañar o mirar este mensaje, no sé qué ven sus ojos. A pesar de todo eso y a pesar de lo que ustedes tengan en sus corazones, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Así como lo tuvo para Gedeón, quien en su pensamiento y en su actitud todo estaba perdido, ya no había para dónde coger. Estaba desolado Gedeón. Pero el Señor llega, se le presenta, y me parece muy interesante la parte que compartimos en el versículo 11, cuando vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Se sentó debajo de la encina. La encina
es un árbol muy grande, muy frondoso, tiene muchísima y bastante sombra y su madera es muy compacta. Es una madera muy buena para utilizar para hacer herramientas. De esta manera veo cómo el Señor tenía en mente la vida de Gedeón, que a pesar de que era un débil para el pensamiento de él en su carnalidad, era una herramienta muy útil para el Señor porque lo iba a utilizar para libertar el pueblo de Israel. Quiero decirles, hermano Nelson, hermano Jorge, bienvenido, buenas noches, qué bendición que se haya conectado. Quiero decirles que el Señor así ha visto en cada uno de nosotros, como esa madera de esa encina, herramienta, ha visto madera útil para hacer buena herramienta, para ir a compartir de su palabra, para demostrar a través de nuestro testimonio la grandeza de su amor. Entonces, tenemos ese llamado de Dios a pesar de nuestra debilidad. Miremos el versículo 16 de Jueces 6. Dice el Señor, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor nos dice esta noche que está en nuestras vidas. Él es el que está con nosotros. La pelea no la peleamos nosotros. La pelea es de Dios. Él simplemente quiere que nosotros le aceptemos en nuestro corazón y que seamos los portavoces. Seamos quien lleve la palabra, quien lleve su bendita palabra a donde hay la necesidad, a esos lugares de tinieblas. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer ahora que hemos escuchado su llamado? ¿Qué debemos hacer? Primero, buscarlo en oración. Miremos el versículo 17, Jueces 6, versículo 17. Gedeón respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Miramos ya cómo Gedeón ha depuesto sus armas y ya busca de Dios. Nosotros lo buscamos en la oración, que debemos y es indispensable, si tenemos ese llamado de Dios y si le hemos escuchado, buscarlo en oración, pedirle y poner delante del Señor nuestras debilidades, poner delante del Señor nuestras angustias y pedirle que se revele cada día en nuestras vidas, así como se lo solicitó Gedeón. Yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. De esa manera debemos orar al Señor también, pidiéndole no cosas de la carne, sino pidiéndole que nos equipe cada día en el Espíritu. Ese es el primer paso que debemos hacer ahora que hemos escuchado su llamado. Un segundo paso que nos enseña Gedeón es ofrendar. Y miramos en el versículo 18 la ofrenda de Gedeón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Jehová respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. El ángel de Jehová respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. No importa cuál sea la ofrenda, hermanos. No estamos hablando de una ofrenda económica explícitamente. Estamos hablando de nuestras vidas. ¿Qué ofrendamos? Nuestro corazón, ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestra mente, ofrendamos dándole sacrificio a lo que más nos gusta hacer en la carnalidad. Eso debemos ofrendarle al Señor. Aunque también es un llamado también a dar esa ofrenda para ayudar a sostener y compartir el Evangelio, compartir esa ofrenda en los lugares que nos brindan como esa confianza de hacerlo, bajo la cobertura, que haya rendición de cuentas, que es muy importante, esa cobertura que nos brinda nuestra iglesia, en donde hemos visto que los recursos son bien administrados y hay paz y hay gozo en el momento de dar nuestras ofrendas, porque sabemos que primeramente es para Dios y segundo, pues que también da confianza que esos recursos sean bien administrados. Como tercer paso,
debemos abrirle las puertas de nuestro corazón. Miremos en el versículo 24. Versículo 24, jueces 6. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Abrir las puertas de nuestro corazón al Señor, tener esa relación con Él, hacer de nuestra vida ese templo como lo edificó Gedeón, edificar un templo de oración a nuestro Señor en nuestras vidas, hacer de nuestro cuerpo ese templo del Espíritu Santo, abriéndole las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, para que el Señor venga y tome el control. Cuarto, debemos sacar de nuestras vidas el pecado. Esto es importante, ya de que el Señor nos ha hecho el llamado y nosotros hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas, que a pesar de que éramos débiles, de que estábamos en pecado, el Señor ha hecho ese llamado. ¿Y ahora qué debemos hacer? Debemos sacar de nuestras vidas toda raíz de pecado. Y miremos en el versículo 25 y 26 lo que le habla a Jehová a Gedeón. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Vemos cómo el Señor direcciona a Gedeón para que saque toda raíz de idolatría. En ese tiempo adoraban a este Dios que es el mismo Dios que se adora en estos tiempos, Baal, el Dios de la fornicación. Dice que era el Dios de la fertilidad. Era tremendo lo que se hacía, los sacrificios que se hacían para este Dios, sacrificios que aún en la actualidad se hacen. Entregaban sus niños en holocausto vivo a este Dios pagano, a este Dios que es el mismo demonio, y se tenían imágenes, eran idólatras a este Dios. Se cometía todo tipo de adulterio y de fornicación como ofrenda a este Dios. Entonces, vemos lo primero que hace Dios es hacer ese llamado a sacar de Gedeón vemos que era una atadura generacional porque eran de su padre. Su padre era el que tenía este tipo de imágenes, este tipo de figuras. Entonces vemos que Dios direcciona a Gedeón para que saque ese tipo de idolatría de su vida. Asimismo, para con nosotros, el Señor quiere que nuestros corazones estén limpios, que estén sin mancha, para que el Señor pueda hacer de nosotros vasijas dignas de su presencia, vasijas llenas que puedan alimentar a otros, llenas de esa agua del Espíritu Santo que es vida, para darle al sediento que está en el pecado. Pero si estamos en pecado, dice la palabra de Dios, ¿cómo va a guiar un ciego a otro ciego si ambos han de caer? Entonces, por eso es fundamental, ya que tenemos este llamado de Dios, apartarnos del pecado, derribar de nuestras vidas todo tipo de idolatría. No es solo se es idólatra adorando imágenes, se es idólatra poniendo en primer lugar a otra cosa, a cosas ajenas a Dios. Dar el primer lugar a algo que no es Dios, eso es idolatría. Entonces, de pronto muchos a veces decimos, no, pero yo no soy idólatra, yo no me postro ante una imagen y no le lloro y no le oro, pero en muchos casos somos idólatras de nuestro propio cuerpo, de nuestro trabajo, idólatras del dinero tal vez, idólatras de la pornografía tal vez también, de la fornicación, todo lo que quita el primer lugar a Dios. Entonces el Señor nos llama esta noche a que escuchemos su llamado y que estando escuchando su llamado, habiendo escuchado su llamado, saquemos de nuestras vidas el pecado.
Y como quinto aspecto de lo que debemos hacer, ya habiendo escuchado su llamado, es compartir de su palabra. Y lo vemos en el versículo 34. Jueces 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Lo primero que notamos en el versículo, vemos que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ya Gedeón, habiendo estado en pecado, sintiéndose como se sentía, como un fracasado, como un débil, vemos ese proceso que ha hecho el Señor en Gedeón, en el que en el principio empezó ya a orarle al Señor, a reconocerle que Él era Dios, a ofrendarle a Dios, a abrir las puertas de su corazón, y ahora vemos como el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre Gedeón para tocar esa trompeta. Al igual así es en nuestras vidas, ya estando en esta condición, el Señor derramará de su Espíritu sobre nosotros para que compartamos de su palabra, para que toquemos esa trompeta que es el Evangelio de Dios y lo llevemos primeramente con los nuestros, a nuestra familia, para que seamos sacerdotes de nuestro hogar, que es el primer llamado. El primer llamado es a compartirle a los nuestros, ser el sacerdote de nuestra esposa, de nuestros hijos y de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hermanos en general. Estando ya con esta limpieza en nuestros corazones, de seguro el Espíritu Santo de Dios morará en nosotros y nos dará esa fortaleza para compartir de su palabra, esa fortaleza con la que tocó Gedeón esa bocina y se reunieron 32,000 soldados. Ya Gedeón no era un débil, no era un fracasado, sino que pasó a ser un general del ejército de Dios. Vemos esta maravilla que hace el Señor en nuestras vidas, que nos ha sacado del pozo cenagoso y nos ha puesto sobre la roca que es Cristo. Todos tenemos un llamado de Dios y ese llamado es a compartir su maravilloso evangelio. Dios es el que hace la obra. Nosotros no debemos anteponer nuestros defectos. Para Dios eso no es excusa. Yo no sirvo, yo no puedo, son frases que Dios no tiene en cuenta. Entonces, ese era el mensaje de la palabra de Dios para esta noche. Hermano Nelson, hermano Jorge, sé que se conectó ya después de que habíamos empezado el mensaje y doy la bienvenida a don Joaquín, que el Señor le bendiga. Si Dios lo permite, vamos a estar compartiéndoles el mensaje, la grabación, pues gracias a Dios se pudo grabar para compartírselo y que pues sea de bendición, que sea de bendición para usted, hermano Nelson, y para los hermanos que lo puedan escuchar, hermano Jorge, don Joaquín. Amén. Y démosle gracias a Dios, pidámosle que así como Gedeón, a pesar de que se sentía tan débil, tan vil, tan menospreciado, tan fracasado, a pesar de todas esas actitudes, de que estaba apartado de Dios, a pesar de todo esto, el Señor tenía el llamado para él. Y hizo de él una herramienta útil, hizo de él un varón valiente y esforzado. Y yo creo que para Dios cada uno de nosotros somos eso, varones valientes y esforzados. Debemos acatar ese mensaje, que debemos confiar en el Señor, que debemos buscarlo a través de su palabra y a través de la oración. Démosle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta noche, Padre amado. Señor, te doy gracias por este mensaje, Padre Celestial, que será compartido a diferentes personas, Señor, y que sea de bendición, Padre Celestial, amado, porque tú eres el único, Señor, digno de adoración, el único digno de alabanza, Padre amado. Que no es en nuestras fuerzas que debemos pelear las batallas, Señor, sino con tu fuerza, Señor. Tú nos pides, Señor, que estemos limpios, Señor, delante de ti, para que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor, fortaleciéndonos, Padre amado, Señor, para que seamos esos sacerdotes de nuestros hogares, esos sacerdotes de nuestras familias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, porque nos habla una vez más esta noche. Tú eres grande y maravilloso, Señor Jesucristo.
te doy gloria y te doy honra a ti, Padre amado. A ti sea toda la adoración, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te doy gracias por la vida del hermano Nelson, Señor. Te doy gracias, Señor, por este varón valiente y esforzado, Señor Jesucristo. Te doy gracias por el llamado que le has hecho, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por fortalecerlo, Padre amado, en momentos de angustia, en momentos de debilidad, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tuya es la gloria, Señor. Tú eres el que lo levanta, Señor. Y te pido, Padre amado, que estés con él, Señor, en todo tiempo, Señor, guiándolo por el camino correcto. Te doy gracias, Señor, por la vida del hermano Jorge, Señor. Te doy gracias por la vida de este varón, valiente y esforzado, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios, por su vida, Señor, por su hogar, por su familia, Padre amado. Te pido, Señor Jesucristo, que lo sigas fortaleciendo, Señor, que sus oídos estén atentos, Señor, a tu llamado, a tu palabra, Señor, cada día más, Padre Celestial. Te pido, Señor Jesucristo, que lo bendiga, Señor, que seas, Padre Celestial, ese cordón, Señor, esa barrera, Padre amado, que seas tú, Señor Jesucristo, quien lo guía, Padre, que seas su luz, Señor, en su camino, Padre Celestial. De igual manera, Padre amado, por la vida de don Joaquín, Padre Celestial, te pido que lo bendiga, Señor Jesucristo, que bendiga su labor, que bendiga su hogar, Padre amado. Te lo pido, Señor Jesucristo, que sus oídos también estén atentos a tu llamado, Padre Celestial, y que abra las puertas de su corazón a ti, Señor Jesucristo, para que tú vengas a hacer morada con tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que no se han podido conectar, Señor, por la vida del hermano Freddy Coronado, Señor, que seas bendiciéndole en gran manera, por la vida de Marcos, Señor, de Marcos Garzón, por la vida de Marquito, Señor, que los bendigas, Padre Celestial, en gran manera, Señor, que estos varones valientes y esforzados, Señor, atiendan tu llamado, Padre Celestial, Señor Jesucristo, porque tú no tomas en cuenta lo que vivimos en nuestra carnalidad, Padre amado, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Te doy gracias por la vida del pastor Willington, Señor. Te pido le sigas bendiciendo en gran manera, Señor, que levantes cada día, Señor, su fuerza, que lo llenes cada día más de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que esté fortalecido, Señor, cada día y nos comparta, Señor. Amén y amén. Buenas noches, hermano Jorge. Dios le bendiga. Alex. Dios te bendiga, Alex. Sé que no nos puede. Bendiciéndolo en su lugar de trabajo en esta noche. De pronto no pudo escuchar tampoco el mensaje completo. Dios mediante le compartiré la grabación. Hermano Jorge, no sé de pronto en qué momento de la reunión entró, pero pues también me gustaría compartirle el mensaje de la palabra para que pues lo pueda escuchar con más tiempo. Amén, hermano, muchas gracias. Amén, hermano. Entonces, le damos gracias a Dios primeramente, porque pues a pesar de que muchos no nos pudimos conectar en el momento, pues nos permite esta opción de grabar el mensaje y sé que con la ayuda del Señor será de bendición para la vida de los demás varones. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Dios permita podamos tener este tiempo entre 8 días. Pero antes de despedirme me gustaría saber de pronto si alguno de los hermanos, hermano Jorge, hermano Nelson o don Joaquín, si me escucha, tiene alguna petición por la que desee que oremos. De pronto Alex, si puede escribir, sabemos que no puede conectar el micrófono, pero si puede enviar un mensaje, alguna petición por la que desee que oremos.
Gracias, hermanito Juan Pablo. No, Bueno, hermanos, teníamos una petición de un varón que se conectó hace 8 días. Estuvimos orando por la salud de su esposa, Sorangi, creo que se llamaba. Entonces, como varones, pues tenemos esta petición, esta solicitud y oremos por la salud de la esposa de este varón. No sabemos por qué motivo no se haya podido conectar, pero le compartiremos, Dios mediante, la grabación al hermano Freddy y él le compartirá la grabación a don Jaime. Entonces, estemos orando por la salud de la esposa de don Jaime. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque nos has permitido reunirnos esta noche, Señor. Padre Celestial, tú dices que donde hay más de 2 o 3 reunidos en tu nombre, Padre amado, tú estás ahí, Señor. Y sabemos, Señor, y creemos, Señor, que tu presencia está en cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Padre Celestial, por la vida de don Jaime, Señor. Te pido que lo bendigas en gran manera, Padre Celestial, que seas derramando de tu poderoso espíritu, de tu hermosa presencia en su hogar, Señor, llevando sanidad, Padre Celestial, a su esposa, Padre amado. Está sufriendo de sus pulmones, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, en realidad qué sufre esta mujer, Padre amado. Y te pedimos, Señor, con humildad y sencillez, Señor, de que hagas tu voluntad, Padre Celestial. Pero si es tu voluntad, Señor, de sanar a esta mujer, Señor, te lo pedimos, Señor, que hagas tu voluntad, Señor. Padre Celestial, que la levantes de ese lecho, Señor, que le des la fortaleza, Señor, y que en su hogar haya paz, Señor, y que se regocijen de tu presencia, Señor, que se regocijen de tu amor, Padre. Te lo pido, Señor, en esta noche. Al igual te pido por el hogar del hermano Nelson, Señor, que lo bendigas en gran manera, que bendigas su economía, Señor, que bendiga su espíritu, Señor. Al igual la vida del hermano Jorge, Señor, que bendigas, Padre Celestial, su fuente de ingresos, su trabajo, su salud, Señor, que lo bendigas en gran manera, Señor, que tu espíritu esté con él, Señor, para que también, Señor, le comparta de tu evangelio, Señor, a sus compañeros allá en su trabajo, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, Señor, para compartirle, Señor, a las diferentes personas. Te pido, Señor, por la vida de Alex, Padre amado, que lo bendigas en gran manera, Señor, que bendigas al hermano Alex, Señor, allá donde se encuentra, Señor, que bendiga, Señor, su salud, su trabajo, que fortalezca, Señor, su vida, Padre Celestial, que le dé la fuerza, Padre amado, que necesita, Señor, para salir adelante, Señor, para trascender de todo problema. Padre, te lo pido, Señor, que bendiga su hogar, Señor, que bendiga su economía, que bendiga su familia, Señor. Te lo pido en esta noche, que tu presencia esté con él, Señor. Al igual por la vida de don Joaquín, Padre amado, te pido lo bendigas en gran manera, Señor, que bendiga su hogar, su esposa, Señor, que bendigas su familia completamente, Señor, que bendiga su salud, Padre, que le des fuerza, Señor, que lo renueves cada día, Señor. Te pido por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos bendiga, Señor, que tu presencia esté con nosotros y que nuestras vidas oprime tu llamado, Señor, y que prime también, Señor, el compartir de tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En tu poderoso nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz resto de noche. gracias, Y hasta hermanito la Juan Pablo. próxima. Bueno, hasta luego.